Hola corazones, ¿cómo están? Con ustedes Silvana. Hoy aprendemos a tejer hermoso punto calado. Ideal para tejer una bufanda, por ejemplo, va a quedar muy hermosa para tejer chal. Se teje fácilmente repitiendo 2 vueltas nada más. Montamos la cantidad de puntos múltiplo de 4, más un punto de equilibrio y más 2 puntos del borde. Ahora voy a tejer 3 motivos a lo ancho, para eso montamos 15 puntos. Esta muestra la tejí con agujas número 4 y utilicé hilo de algodón, algodón cinta. Así, este es el algodón 100%, pero obviamente podemos tejer este punto con cualquier lana que queramos. Empezamos a tejer, vuelta número 1, punto del borde, pasamos sin tejer, tejemos el primer motivo, lazada, pasamos un punto sin tejer, lazada, pasamos un punto sin tejer, 2 puntos al derecho, y deslizamos este punto, tercer punto, sobre primero y segundo y lo soltamos. Repite el motivo, lazada, pasamos un punto sin tejer, lazada, pasamos un punto sin tejer, 2 puntos al derecho, con la aguja izquierda tomamos tercer punto, 1, 2, 3 y lo deslizamos sobre primer punto y segundo. Tejimos 2 motivos, tercer motivo, lazada, paso punto sin tejer, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos al derecho, deslizamos el tercer punto sobre primero y segundo, tejimos 3 motivos, finalizando la vuelta los puntos de equilibrio, lazada, pasamos un punto sin tejer, punto del borde, tejemos al revés. Como tejer, vuelta número 2, punto del borde, pasamos sin tejer, primer motivo, 2 puntos juntos al revés, ahora tejemos 3 puntos juntos al revés, sin sacar los puntos de la aguja izquierda, hacemos lazada y tejemos 2 puntos juntos al revés. Ahora sí podemos sacar todos estos 3 puntos y repito el motivo, 2 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés. Tercer motivo, 2 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés. Puntos de equilibrio, tejemos 2 puntos juntos al revés, punto del borde, tejemos al revés. Y a lo alto repetimos estas 2 vueltas. Vamos a tejer un motivo más. Vuelta número 3, tejemos igual que la vuelta número 1, punto del borde, paso sin tejer, tejemos el primer motivo, lazada,
paso punto sin tejer, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos al derecho, 1, 2, deslizamos tercer punto sobre primero y segundo, repite el motivo, lazada, paso punto sin tejer, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos al derecho, deslizamos tercer punto sobre primero y segundo, y tercer motivo, lazada, paso punto sin tejer, lazada, paso punto sin tejer, 2 puntos al derecho, deslizamos tercer punto sobre primero y segundo, y tejemos puntos de equilibrio, lazada, paso punto sin tejer, punto del borde, tejemos al revés. Vuelta número 4, tejemos igual que la vuelta número 2, primer punto del borde pasamos sin tejer, 2 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, repite el motivo, 2 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, y tercer motivo, 2 puntos juntos al revés, 3 puntos juntos al revés, lazada, 2 puntos juntos al revés, y puntos de equilibrio, tejemos 2 puntos juntos al revés, punto del borde. Bueno, tejimos 2 motivos a lo alto, miren esta belleza de punto, bien abierto, punto calado, se teje fácilmente, lo podemos memorizar muy fácil, o sea, y queda muy precioso. Anímense a tejer una bufanda, un chal. Espero que les gustó ese hermoso punto calado a 2 agujas. Un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos videos. Chao, chao.